Bien, entonces ahora vamos a dar comienzo a las redes de adelanto y de atraso. En lo que vimos en el video anterior, nosotros, si el punto de operación estaba ubicado sobre nuestro lugar de raíces, ajustábamos la ganancia y lográbamos activar ese punto de operación. O disminuíamos la ganancia, nos movíamos con la ganancia por el lugar de raíces. Ahora, ¿qué pasa cuando este punto de operación no pertenece al lugar de raíces? Bueno, ahí lo que vamos a hacer es agregar polos y ceros estratégicamente para lograr el efecto que nosotros deseamos, que va a ser modificar el lugar de raíces para que este pase por el punto que nosotros estamos queriendo activar para la operación de nuestro sistema. Este método de trabajo trabaja con que la ubicación de los polos dominantes, mejor dicho, vamos a trabajar sobre la ubicación de los polos dominantes y vamos a despreciar el aporte de los polos que están alejados del sistema, del eje imaginario. La idea de esto es que los polos y ceros que están ubicados lejos del origen tienen un cito omega grande, entonces el tiempo de establecimiento del aporte de esos polos es cercano a cero, es decir, actúan en los primeros segundos del sistema y no tienen una influencia notable en lo que sería el transitorio y el tiempo de establecimiento final. Bien, es importante siempre que estamos trabajando con alguna técnica de compensación ser conscientes de qué presupone lo que estamos haciendo. En este caso estamos descartando el aporte de los polos y ceros que están más alejados del origen del sistema. Bien. Redes de adelanto o atraso será lo que primero... la idea de compensar con redes de adelanto o de atraso será primero seleccionamos el punto de operación. Si este pertenece al lugar de raíces, agregamos polos y ceros para modificar el lugar de raíces original y que ahora este pase por el punto deseado de operación. La red de adelanto, la red de adelanto se compone de un cero y luego un polo, mientras que la inversa es la red de retardo. Fíjense en este gráfico que tenemos acá, A se corresponde a una red de adelanto en la cual tenemos un cero y después un polo. Y la red de atraso es un polo y después un cero. Vamos a ver más adelante que esto en realidad tiene que ver con el aporte de fase que va a realizar este compensador. En este caso es un aporte de fase positivo y en este caso es un aporte de fase negativo. Por eso, como adelantan la fase o retardan la fase del sistema. Algo que es importante, que me estaba olvidando, es que esta red de adelanto o de atraso va a ser un bloque que se ubica en la planta, que físicamente puede ser un dispositivo electrónico o puede ser un artefacto físico, puede ser amortiguadores y resortes. En los sistemas electrónicos que se desea controlar, generalmente son dispositivos electrónicos compuestos de amplificadores operacionales y resistencias. Y en un sistema moderno actual, digital, estos controladores son literalmente pequeñas computadoras que calculan la salida y generan el control desde allí. Sin embargo, la calibración es siempre la misma, digamos. Y bueno, y tiene que ver con unas cuestiones de control digital, pero aunque el sistema fuese digital, si el tiempo de trabajo es lo suficientemente rápido, se considera directamente como un sistema analógico como los que vamos a estar trabajando en la materia. Bien. Bueno, entonces ahora comenzamos con la red de adelanto. Cuestiones importantes sobre la red de adelanto es que vamos a corregir características sobre el transitorio. Cuando nosotros queremos mejorar cuestiones como el sobrepasamiento máximo y el tiempo de establecimiento o el tiempo de subida u otras características del transitorio, vamos a pensar siempre en una red de adelanto. Una red de adelanto dijimos que era primero un cero y después un polo. Como primero vamos a colocar un cero y después el polo, el compensador es principalmente un derivador, es decir, el cero que va a estar más cercano al origen le va a dar una característica derivativa a nuestro control. Entonces vamos a decir que nuestro compensador es un proporcional derivativo, es decir, que la acción de control es proporcional a la derivada de la señal de error. ¿Por qué? Porque el compensador
recibe la señal error, la deriva porque tiene un 0, el 0 es un multiplicar por s es como derivar, la deriva y en base a eso va a generar la acción de control. Entonces es una acción proporcional derivador, que es proporcional a la derivada de la señal error. Imagínense que la señal error, si tiene una pequeña vibración, un pequeño ruido, la derivada de ese pequeño ruido va a ser alta. Eso hace que el efecto se vuelva nervioso, lo que significa que además se vuelve susceptible al ruido. El nerviosismo significa que la planta responde sensiblemente a variaciones del error. Es decir, un pequeño ruido en el error va a generar una respuesta en las piezas del sistema. Esta respuesta a pequeñas variaciones en la señal de error van a hacer que éstas se desgasten considerablemente. Es decir, que tenga este comportamiento tan nervioso que está todo el tiempo como reaccionando al ruido, a las variaciones del ruido, y va a generar el desgaste de las piezas. Bien. Bueno, y cuando llega el momento de desarrollar un controlador es como seguir unas recetas. Es decir, lo primero que vamos a hacer va a ser armar el lugar de raíces. Voy a graficar el lugar de raíz y vamos a graficar en el lugar de raíz de raíces las zonas de acuerdo a los requerimientos que nosotros vamos a tener. Estos requerimientos dijimos que podían ser citas relativas al cita o relativas al tiempo de establecimiento, cita y omega. Bien. Una vez que tenemos identificado el punto de operación, es decir, identificamos las regiones donde queríamos poner nuestro punto de operación en el lugar de raíces. Y ahora decimos, bueno, ahora quiero que mi lugar de raíces y que mi punto de operación sea este. A ese punto lo vamos a identificar como el S deseado. Bien, el punto deseado. Sobre ese punto deseado lo que vamos a hacer es evaluar la condición de ángulo, es decir, cuánto es el aporte de fase que voy a tener que hacer con mi controlador de adelanto para ubicarme allí. Bien, dijimos que el aporte de fase era desde el polo, hacemos antihorario y ese es el aporte del θ 4, que es negativo porque es un polo. Los aportes de fase de los ceros van a ser positivos, hacemos la suma y vemos cuánto nos falta para llegar a un múltiplo de 180. Es decir, nosotros queremos que este S deseado ahora pase a formar parte del lugar de raíces y para eso teníamos dos condiciones, la de módulo y la de ángulo. Bien, entonces una vez que calculamos el aporte de fase ya conocemos el ángulo que necesito para lograr que ese punto sea el lugar de raíz. En la red de adelanto el aporte siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque fíjense, imagínense que estamos evaluando en este punto. O no, veámoslo en este gráfico. Tengo acá un 0 y después un polo. Este 0 hace un aporte de un ángulo que es siempre mayor al del polo. Cuando hago la resta, el aporte total es positivo. ¿Por qué? Porque tengo primero el 0 y después el polo. Una vez que ya conozco el aporte de fase que necesito, voy a ubicar el polo y el 0 donde los necesito. Hay dos métodos para hacer esta ubicación. Primero es el método A, que vamos a ver, es el más fácil, digamos. Desde el punto de operación bajo, ubico el 0 y después me corro tantos ángulos como necesito aportar con mi compensador y ubico el polo. Ese es uno, es válido. Bien. El otro método es el método de la bisectriz. El método de la bisectriz tiene nombre porque es el que nos va a dar el mayor aporte de ganancia desde los puntos de operación para lograr el menor aporte de ganancia agregada, digamos. Este polo y este 0 van a aportar en ganancia y voy a terminar ajustando lo menos posible, lo menos necesario, la ganancia externa del compensador. En el método de la bisectriz lo que hago es trazar una recta horizontal que pase por el punto deseado. Conecto el punto deseado con el origen del sistema y a este ángulo lo divido en dos y trazo la línea que está en rojo. Una vez que tengo la línea que está en rojo, hago
mitad de aporte para un lado, ubico el polo, mitad de aporte necesario para el otro y ubico el polo. Antes dije el cero. Bien, entonces, para acá el cero, para acá el polo. Bien, me confundí. Una vez ubicados el polo y el cero del compensador, lo único que me resta hacer es evaluar la condición de módulo para ajustar el valor de ganancia del compensador y ahí tener en cuenta también el aporte de la ganancia del sistema. Es decir, que si yo tengo una ganancia estática previa, se la voy a tener que restar al aporte que voy a estar calculando desde los polos del sistema y los puntos o polos del sistema, los puntos singulares del sistema y los aportes de módulo del compensador que estoy agregando. Bien. Por último, una nota es que un compensador teóricamente solo es realizable si hace un aporte de 90 grados como máximo. Eso en teoría. En la práctica, los compensadores que son realizables nunca generan más de un aporte de 60 grados. Si yo necesitase hacer un aporte de 80 grados, lo que se hace es dividirlo en dos compensadores en los que cada uno haga 40 grados y así logro el aporte total de 80. Bien, así que si en el práctico o en el examen tuviesen algún aporte de fase necesario que fuese mayor a los 60 grados, divídanlo en dos compensadores. Bien, eso es todo por ahora. Los dejo con los videos del práctico y nos vemos en la próxima clase. Para cualquier duda, recuerden que esté el foro y bueno, sobre eso ya está.